Instagram y TuneIn. Radio @ generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Auspician La Chispa Mediática, Estudio Arte Nazca, productora audiovisual, La Vanguardia Online, espacio multimedia de reflexión y análisis de la realidad contemporánea, una mirada del mundo, del país y de nuestra sociedad actual. Fundación Igualdad y Libertad, IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje, Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas, Pibi Cagua, Agrupación Política y Artística, Nueva Utopía, Espacio Político de Arte y Cultura de Bolivia, Mupar Mundo, Centro de Estudios de Mujeres Paraguayas por el Mundo. Desde las Catacumbas, Espacio Cultural de Venezuela, Centro Cultural Alí Primera, Centro Cultural de Portuguesa, Venezuela, Movimiento Micaela Bastidas en Reino Unido, Danzas de Luna Creciente, Danza del Vientre, Coordinadora Alejandra Airala. Danzas ancestrales para la mujer de hoy. Verónica Elizabeth Baston, tarotista profesional. Consultas presencial o virtual al 11 76 44 96 70. Buenas tardes y buenas noches a todos, a todas y a todes en la Patria Grande. Son las 21:03 y estamos en el horario de verano por enero en Radio @, un cambio de 1 hora, atrasamos el programa. Aquí en La Chispa Mediática, un programa de Lideresas Unidas, agrupación de mujeres, arte y culturas de toda el Abya Yala, de toda América, de la cual yo soy la presidenta, y La Chispa Mediática es un programa que se nos ocurrió a las lideresas con el título que nos legó nuestra querida secretaria general Nelly Méndez. Les cuento que estamos con un temita con las comunicaciones. Aquí está Ale Airala, que se unió recién, y nuestro co-conductor invitado está con un temita técnico en las comunicaciones, así que no sé a qué hora va a entrar y si podrá entrar. Así que de Star Cluster hoy tenemos 2 temas musicales preparados para los cortes. ¿Cómo estás, Ale? Feliz año a vos, a Diego, a todo Radio @ y a toda la Patria Grande. Hola, Vero, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Yo te escucho bueno, perfecto. Feliz año. Sí, la verdad que las comunicaciones están rarísimas. No pude entrar como siempre, pero entré desde el celu. Así que bueno, acá estamos para La Chispa con el nuevo horario de las 21 horas los lunes. Sí, estamos ya empezando un año, pero realmente las lideresas estamos sin descansar y estamos necesitando un tiempito, así que adelanto que tal vez febrero y marzo nos tomemos, y sí vamos a hacer los especiales intermitentes cuando lo amerite por emergencias, hasta reiniciar el ciclo seguramente en abril. Así que estamos organizando agendas. Recién hoy es 2 de enero, hemos pasado un 31 maravilloso y un primero un poco complicado en algunas familias. En nuestro caso tenemos a nuestra hijita Ágata con mucha fiebre, con anginas, así que en medio de la asunción de Lula, que es el tema del programa de hoy, y del pensamiento y la filosofía que disparó esta nueva época, Ale, íbamos a conversar un poco y mandarle un saludo inmenso a las lideresas del Perú que están resistiendo con aguante y más que eso, con mucho sufrimiento. He visto videos de represión a niños,
es espantoso lo que está pasando en Perú. O sea, ellos dicen que no pueden festejar el Año Nuevo. Realmente el Año Nuevo para ellos es en la época de la Pachamama, y con este tema menos, azotando a los niños con armas, con todo. ¿Qué opinas al respecto, querida Ale? No, la verdad que es muy triste y también más desagradable aún que no se le da difusión, que los medios no comunican, que no nadie sabe nada sobre lo que está pasando en Perú, que se comunica la mitad de la información y es muy cruel, ¿viste? Seguir observando la manipulación de la información y más cruel aún ver que las fuerzas siempre están contra el indefenso, contra la minoría, contra el contra el que no tiene posibilidad de defenderse, el que no está armado, el que no tiene otra herramienta. Y por otro lado, entender que no es una lucha el pedir por el derecho, el pedir por una democracia, el pedir por una real legislación. Y la verdad que sí, es muy triste pasar una fecha como esta, donde uno celebra el estar la familia junta, unida, el renovar la esperanza por un nuevo año, que más allá de que es un año impuesto, porque el calendario solar es impuesto por la colonización y está muy bien entender que nuestro año empieza en agosto, el 1 de agosto, con el inicio de la siembra de la Pachamama y el agradecimiento a la Pachamama en nuestra tierra. Sin quererlo, estamos dentro de este ciclo de marzo a diciembre, porque nuestros hijos están escolarizados en esas fechas, porque todo empieza y termina en esas fechas, y el calendario gregoriano capitalista solar nos sigue dominando. Entonces, quieras o no, cerramos e iniciamos también un año con este final de diciembre, y sentir que uno no puede terminar de brindar con ese fervor de, bueno, renovar la fe, estar contentas, contentes, no se puede, porque hay una parte de Latinoamérica que está sufriendo muchísimo, que tiene caídos todos los días. Ahora se va a hacer un paro con tiempo indeterminado, es indefinido. O sea, inicia, no sé si el 4 o el 6 de enero, no recuerdo bien, pero inicia ahora, en esta semana, y no vuelven a dar fecha de actividades hasta nuevo aviso, porque están habiendo muchas muertes y no lo dice nadie. Entonces, la verdad que sí que es muy cruel, duele mucho. Yo te digo que veo los posteos de nuestras compañeras, hablo con algunas de ellas, especialmente con Gloria Villena, de la presidenta, secretaria general en realidad ellas no tienen presidente, tienen secretario general de la organización Micaela Bastidas Piucagua de Mujeres del Perú, y la verdad que es tenebrosa la situación de represión en el Perú. Betty Raza, que está en Londres, en Trafalgar Square, se la pasa haciendo repudios en la zona de la embajada, con un montón de organizaciones que siguen, pero la verdad es que el pueblo peruano está siendo azotado y de la peor manera. Terminó este año calendario capitalista, como bien decís, Ale, este calendario solar impuesto por un sistema colonizador, y realmente empezaron el año muy mal. En Brasil, lo opuesto, empezaron el 1 de enero, como es tradición en su sistema político, en la asunción presidencial, coronando con laureles al gran soberano elegido por el pueblo por 4ª vez, Luis Ignacio da Silva, Lula, uno de los obreros fundadores del Partido de los Trabajadores, del PT, a quien hemos apoyado incondicionalmente desde siempre, desde la Patria Grande, desde la Chispa Mediática, desde Lideresas y desde la Vanguardia Online,
que hemos hecho también especiales. Y la verdad que ver esas imágenes tan honoríficas de un gran luchador, un gran obrero, él era tornero, él empezó de muy chico, él tenía muchos hermanos, la madre era muy, muy, muy pobre, eran todos muy pobres, el padre los había abandonado y le dijo a la mamá que él quería estudiar para poder progresar y poder tener una carrera para sostener a la familia, y él entró a trabajar como tornero habiendo hecho con las mejores calificaciones la escuela secundaria en ese oficio, y ahí empezó a los 15, 16 años su lucha como obrero y gremialista y uno de los integrantes más importantes del Partido de los Trabajadores del Brasil, que ni bien asumió, mirá, no tardó ni un minuto, cosa que acá todavía estamos casi 4 años pidiendo la ley de medios, que deroguen el decreto de Macri. Él agarró, asumió y derogó 2 tremendos decretos de Bolsonaro y también explicó que se va a dedicar a luchar por el tema de la Amazonia, por el tema de que está de la deforestación. Así que empezó con un discurso de ir para atrás en políticas excluyentes, en políticas neoliberales y en políticas perjudiciales para lo sustentable del medio ambiente. Es una característica también que Lula conlleva de la mano de Petro. Hola, ¿qué tal, Star Cluster? ¿Cómo estás? Llegaste, qué bien, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas Bien. noches, bien, Pablo. Feliz Bien. año. Igualmente, un feliz año para toda la audiencia de la Chispa Mediática y para ustedes. Me uno a lo que estaban hablando. Estábamos hablando de la tristeza del azote al pueblo del Perú porque hay hasta niños reprimidos y muchos muertos, y Ale nos contaba que entre el 4 y el 6 se inicia un paro indeterminado, sin fecha. El 4, inicia el hasta 4. Que no deponga. Hasta que no vuelva a dar la oportunidad de hacer una asamblea constituyente, así que nos solidarizamos. Y el contraste en este fin y primero de año en Brasil, que hoy asume con laureles, que fue ayer la asunción, como es costumbre del sistema constitucional brasileño. Ayer la asunción de Luis Ignacio da Silva Lula, el estudiante de tornería que llegó a ocupar lugares gremiales muy importantes en una fábrica y que trascendió como uno de los miembros más importantes del Partido de los Trabajadores, y hoy ya, después de haber realizado una militancia con mucha lucha, pérdida de familiares en todas las épocas, porque la primera mujer también murió, sus amigos fueron muertos en represiones de huelgas que inició el PT en su momento, y después de haberse presentado 4 veces fallidas a las elecciones en la época, una de las últimas fue contra Color de Melo y otros más, Lula vuelve por 4ª vez a ser presidente del Brasil, así que si querés sumate a esos comentarios. Sí, digamos que la situación en Latinoamérica, viste, Alejandra, Vero, es que va y viene, ¿no? Para un lado y para el otro, en cada país. Todavía, digamos, estamos en un momento, digamos, para otros no, ¿no? Para otros hay un afianzamiento de las derechas, de las ultraderechas, pero yo lo que veo son cambios de estrategia, digamos, políticos. Algunos países, como en el caso de Brasil, ya lo entendió, porque
supo Lula hacer una alianza con la derecha y crear una fórmula y ganar, digamos, y desplazar al gobierno de Bolsonaro, que parecía que no lo iban a poder desplazar. Y eso rápidamente, me parece que lo que está diciendo Vero con respecto a las tomas de decisiones de Lula es la velocidad con la que hay que tomar rápidamente control del poder con medidas fuertes, como las que tomó hoy, ¿sí? Que firmó 2 decretos, uno que es evitar la privatización de empresas y otro restablecer vínculos con Venezuela, que esto lleva a que Maduro diga estamos listos para restablecer vínculos con Estados Unidos. Así que se dan cuenta que esto tiene que ver con la geopolítica, ¿no es cierto? Esto hay que ver la fortaleza de Lula, que en el momento de Asunción hubo un intento de magnicidio, que no pudo ser, que fue, digamos, suelto, ¿sí? Pero agarraron a una persona que había entrado con un cuchillo y explosivos cerca de Lula, lo pudieron detener en un momento previo, así que no está, digamos, exento de peligros, y más cuando ha estado en el gobierno un neonazi que ha permitido el uso de armas y ha envalentonado, digamos, que es lo que generó, ¿no? Dice Bolsonaro desde Estados Unidos, donde se escondió en la casa de un luchador de artes marciales, dijo que lo que más generó en el pueblo brasileño es la conciencia del sistema político. La verdad que está acertado en ese sentido, ¿sí? O sea, le dio elementos políticos a una clase, a una parte de la población que no tenía, pero les dio los elementos que le da la derecha o la ultraderecha, ¿no? Argumentos racistas, argumentos xenófobos, argumentos pro mercado, pro capitalismo. Entonces, creó, digamos, la derecha, la ultraderecha tiene ahora representantes y se organizó a través de una figura política que antes no tenían, que antes era los golpes de Estado, como siguen sucediendo, ¿no? en Perú, o como sucedió en Bolivia. Lo que pasa en Bolivia muestra claramente que hay una tensión entre el viejo sistema y el nuevo sistema político que estableció Evo Morales, a partir de Evo Morales, y que con Arce continúa, que es la fortaleza de las instituciones, cosa que nosotros tuvimos allá en el periodo de Alfonsín, ¿no es cierto? Es decir, con los levantamientos cara pintadas y los acuerdos políticos que Alfonsín hace en ese momento, acuerdos que le valieron entregar el gobierno antes, ¿sí? A Carlos Menem. Dentro de los levantamientos estuvo esos acuerdos, pero tenía que ver con mantener la institucionalidad en un país que había recuperado la democracia en el año 83, que fue lo que vino a traer Alfonsín. La reimplementación de la institucionalidad que había sido constituida primeramente en la época del peronismo, ¿sí? Antes del peronismo no había instituciones, ¿sí? Remítanse a la historia y fíjense qué instituciones existían antes del 45 y digamos que el derecho al voto, la ley Sáenz Peña, eran derechos, ¿sí? Parciales, ¿sí? Bueno, porque vos lo que estás enunciando. Yo estoy hablando de la institucionalidad, que es lo que se busca en la continuidad democrática. Después la discusión política de qué partido suba es otro tema que está dentro de la institucionalidad. Si está fuera de la institucionalidad, corremos el riesgo de lo que pasa en Perú, que, digamos, se desarme todo. Entonces, lo que se celebra en Brasil es la continuidad institucional. Por más que haya discursos de ultraderecha o discursos que fomentan las armas, lo que uno celebra es la continuidad institucional, que obviamente que estuvo en su momento en jaque con la destitución de Dilma Rousseff y toda esa batahola que se armó con el sistema judicial brasileño, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron por televisión,
uno se armaba la cabeza y no entendía verdaderamente cómo sí, pero qué contradicción. En Brasil tienen una corte suprema numerosa, no sé cuántos miembros son, pero son. Y acá, entre otros, como Zaffaroni, están pidiendo es justamente que haya una corte numerosa. Entonces, ojo con lo que uno percibe de los medios, ¿no? Porque lleva a confundir, porque uno diría, bueno, entonces una corte numerosa puede generar una batahola como se generó en Brasil. Pero una corte numerosa también le devuelve a Brasil, a Lula, presidente, justamente que era. Entonces, Perdóname, Pablo, la música te corta lo que decís. y le vamos a pedir a Diego que la saque la música, definitivamente. Bueno, Gracias, Diego, perdón pues me entran los angelitos de Evita y las Cristina. hadas de Evita y Cristina. Que bueno, la Escu- es esa, digamos, es un poco esa sensación de que se están moviendo fichas, de que se dicen cosas, pero que todavía no hay una definición clara. En el caso de la Argentina, sí, ¿qué va a pasar? una cuestión que vos bien estás diciendo, me dispara este pensamiento que es el siguiente. En toda América siempre se habló de la teoría del contagio, ¿no? Pero ese contagio no necesariamente o no siempre en los procesos políticos, económicos y sociales se dan en la misma época y en simultáneo. Entonces, por las fases que tuvimos que pasar nosotros de la transición de las dictaduras hacia una transición democrática para generar una continuidad en la institucionalización y fortalecimiento del sistema político democrático, nos lleva hoy 40 años. Perú todavía está con una constitución de los años 90 que es dictatorial y que es de Fujimori. Si bien fue puesto por elecciones democráticas, entre comillas, es un sistema que encierra, enmascara una dictadura, con lo cual está la trampa ahí que tiene todo programada esa constitución para que siga gobernando el dictador o el partido de la derecha de turno. Entonces, hasta que el pueblo no pueda darse una constitución legítima, legal y con realmente una necesidad de asamblea democrática y como corresponde, esto se va a repetir y Perú todavía no entró en la fase de fortalecimiento institucional. Está en un quiebre total del sistema democrático o de esta democradura, vamos a decir, que tienen, y hay que escuchar al pueblo, hay que llamar a la Asamblea Constituyente como sea, pero si siguen usándose como métodos la represión, la violencia, las Fuerzas Armadas, va a ser un poco imposible. Así que esperemos que con este viraje hacia una geopolítica inteligente desde los países progresistas que se asocian como Lula con un Maduro que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, tal vez exista un acuerdo real entre la patria grande de toda y lleguemos desde Estados Unidos hasta la Antártida a empezar a generar fortalecimientos y continuidades democráticas que se liguen hacia un progresismo, y este es un deseo, esto no es algo que está pasando, es un deseo que yo pido a este comienzo de año 2023, que se empiecen a acordar, a llegar a acuerdos entre todas las fuerzas democráticas de la patria grande, desde Alaska hasta la Antártida y desde el este hacia el oeste y viceversa, a lo ancho y a lo largo de la patria grande, como quieran el mapa, con el sur para arriba, con el sur para abajo, como les guste, pero que empiecen a conciliar y a bregar por defender una de las cosas más importantes, que son los recursos naturales, porque lo que se está viviendo en otros continentes es aberrante. Con estas palabras
Nos vamos al corte con un tema del álbum Super Dreams de Star Cluster, Cinetic Dreams, y volvemos para hablar de la filosofía y el pensamiento que se avisora en esta época del 2023. Un programa de Lideresas Unidas de Avia Yala, Organización Política de Derechos Humanos, Arte y Cultura, de Mujeres Unidas de América. Bueno, volviendo acá, Star Cluster me cedió su lugar en la máquina porque dice que se me corría mucho la pantalla de mi celu, así que bueno, estamos como queremos experimentando en vivo. ¿Qué tal, Ale? Bien, está difícil la tecnología, se tilda, se acopla, pero bueno, ahí vamos. Va saliendo la chispa, de todas maneras, como siempre, poniéndole luz a toda esta realidad que está bastante compleja de entender. Los escuchaba recién en el primer bloque y reflexionaba sobre la inmediatez de hacer, ¿no? De los dirigentes y qué diferente que es. Pasaron 3 años y todavía estamos pidiendo la ley de humedales, que tiene que ver con el continente, con el territorio, con la soberanía, con el derecho al buen vivir, con el respeto por la tierra en que pisamos. Y llegó otro verano, llegaron otras fiestas y seguimos observando con asombro los cambios climáticos, no entendiendo por qué hace frío cuando estamos brindando en Navidad, por qué de repente hay una tormenta cuando en realidad, y el aire está fresco, cuando en realidad siempre hacía calor y nos encontraba todos celebrando al aire libre, con la noche abierta, y eso no pasa más, no es que es un asombro, ya es más, hace más de 3 años que no hay una fiesta navideña o de Año Nuevo donde el clima tenga la temperatura que se merece esa época del año acá en Argentina. Y seguimos diciendo como, mirá qué loco que está el clima. No, no está loco el clima, somos nosotros que estamos haciendo todo mal, no algo mal, todo mal. Y la naturaleza se hace oír, pero nosotros no escuchamos y sigue pasando el tiempo y nos seguimos asombrando como si fuera el primer año que pasa.
Y mientras tanto los dirigentes, que son los que pueden activar y hacer para mejorar el medio ambiente, para mejorar el ecosistema, para no seguir invadiendo, como bien nos contaba la otra vuelta, este pibe de Catamarca, este gran artista, sobre no a las minerías, sobre no a la invasión de los mares, sobre la ley de humedales, sobre los incendios y la deforestación, y cómo Lula en 2 días firmó un decreto a favor de la naturaleza, claro. O sea, empezar a prestar atención a eso y no seguir esperando. No hay que seguir esperando. No pasó. Entonces hay que activar desde lo social también, en democracia y defendiendo la democracia. Cuando nos toque poner la boleta en la urna, bueno, pensarlo bastante bien y no pensar en seguir esperando. Sí, yo lo que creo, como bien decís vos, el tema de tomar una conciencia, aparte lo estamos hablando, porque yo creo que hay que hacer una crítica, que es, no estamos haciendo un discurso ecologista, sin ofender a los ecologistas. Va más allá del ecologista. Sabemos que desde lo ancestral, todas las comunidades, desde los incas, los mayas, los aztecas, que son el legado que nosotros recogemos en el Tahuantinsuyo, en las comunidades Aymara, en todos los pueblos originarios, y los ciudadanos que seguimos, que somos una suerte de crisol, algunos y otros no. Hay también comunidades afrodescendientes. Vamos a poner todos los habitantes, todas, todos y todos los habitantes de América o la Patria Grande o Abya Yala, desde los ancestros hasta nuestros días, sabemos que tenemos una abundancia en recursos naturales y que eso es lo que nos hace y nos sostiene la vida. De ahí la filosofía o pensamiento o la idea del buen vivir o el bien vivir. De ahí viene el postulado del bien o buen vivir, como tanto nos enseñaron las comunidades aymara y la de incas y mayas en el Tahuantinsuyo. Entonces, más allá del ecologismo, que puede ser un oportunismo para ciertas empresas, para lavado de dinero, para hacer de cuenta que hacen lo sustentable y no hacen nada sustentable, y que puede ser una máscara, en definitiva, hay una gran necesidad del ser humano, del habitante de estos lares, de estas latitudes, que necesita seguir teniendo el agua natural, las montañas, la ecología, el ecosistema, la flora y fauna necesaria, que integran un micro y macrocosmos para que se desarrolle la vida en estas zonas. En Europa es un contraste terrible con toda esta guerra del gas, que es una guerra, ya se había dicho que la tercera guerra o cuarta mundial venía por la guerra de los recursos naturales. Entonces hay todo un plan, lamentablemente pergeniado, que hay que tener conciencia nosotros como habitantes de Latinoamérica de preservar con leyes. Por eso Lula se está apurando. Y también Alberto en el discurso del G20 también abrió con esa idea. Petro con Francia Márquez asumieron remarcando que venían por la diversidad, que venían por los derechos de la diversidad y de todas las etnias que habitan en su país, en Colombia, pero también para resguardar los derechos naturales. Entonces se nota que hay como un acuerdo, inclusive hasta el mismo, mire lo que les voy a decir, hasta el mismo presidente neoliberal actual del Uruguay, que lo invita y se va con Mujica a la asunción de Lula. Ahí hay un guiño a trabajar en una agenda en común. Inclusive Lula asume con un candidato como vicepresidente de derecha. Esto que es lo que hablábamos hoy con Pablo, que ahora nos vamos a meter entre los tres con el tema de la filosofía, de que hay una necesidad por también dichos que lanzó
Tonietti sobre Cristina, que se está buscando conformar como líder de una posible oposición, porque lo que yo creo es que va a haber una alianza, como bien nos está enseñando Lula y como bien nos está enseñando Maduro, de lo popular, de toda el abanico popular, tanto la derecha como la izquierda, como el centro, en unidad, hacer una unidad de todas las bases populares para ir a marcar una agenda en común, más allá de las diferencias económicas o ideológicas del centro, la derecha y la izquierda. Entonces, dicho esto, creo que está bueno, que muy bien lo que acabas de remarcar, Ale, meternos en cómo se piensa esta actualidad, que es muy distinta. Yo creo que ya lo viene anunciando un poco Boric, que muchos de militantes de izquierda se ofenden, y yo lo entiendo porque se ofenden, pero hay que hacer un salto cualitativo y un esfuerzo para empezar a pensar qué es lo que nos está afectando como agenda en común para poder seguir subsistiendo, porque hoy un filósofo en página 12, que muy, muy, muy interesante la nota, Benazayag, que él dice que el modo de existir en el que estamos ya no va más. Marca un antes y un después de cómo se autopercibe el ciudadano, el ser humano, el habitante del planeta, más allá de qué latitud esté. Y él es un estudioso, primero que es un laburante, es un trabajador, ha vivido en la calle también, pero él hizo una comparativa, es algo que nos gusta hacer a muchos que estudiamos filosofía, una comparativa entre el Tao Te Ching, la filosofía ancestral oriental. Él se metió con el Tao Te Ching y se metió también con el pensamiento latinoamericano y con la filosofía contemporánea del siglo XX europeo, y buscó ahí parámetros en común. Así que te cedo, Pablo, la palabra, que vos tenías programado hablar de este tema. ¿Cómo no? Bueno, sí. ¿Por dónde empezar, Vero? Porque dijiste varias cosas y tienen que ver con un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esta visión geopolítica, Vero, que vos entendés muy bien también y que vas a compartir con nosotros, con Ale y conmigo, pero que se da, son sensaciones, ¿sí? No quiere decir que esto sea así. Esa es una primer punta, ¿no? Estamos en un segundo día del año. Para otras situaciones hay una continuidad, no es que terminó y empezó otro año, eso más que nada tiene que ver con un acto simbólico, pero para el tema político y para la visión política, digamos, del mundo, me parece que estamos entrando claramente en cuestiones del siglo XXI que se pueden llegar a analizar y que claramente están demostrando un final de lo que era el siglo XX en su forma, ¿no? Dice Miguel Benazayag, que es un filósofo y psicoanalista argentino que acaba de editar un libro que se llama, ya les digo cómo se llama, ¿Funcionamos o existimos? ¿Sí? Editado también, editado por Prometeo, ¿sí? En el año que se fue. Este filósofo, ¿sí? Que hace neurofisiología, ¿sí? Está inclinado, digamos, hacia la filosofía oriental y tiene un pasado de militancia en el PRTERP, ¿sí? O sea, es filósofo y psicoanalista, además de ex guerrillero. No, otra vez, como siempre, brego en todo, en las clases, como docente, en los programas y todo, otra vez la alianza, militancia, filosofía, pensamiento y psicoanálisis. Exactamente. Sí, de hecho recuerdo a un psiquiatra que me dijo claramente que él había llegado ya a un límite en el estudio del psicoanálisis y de la psicología, ¿sí? Límite en el sentido de que no tenía más teóricos para estudiar, ¿sí?
había encontrado en los teóricos occidentales un límite. Entonces estaba obligado a empezar a buscar en la filosofía del mundo, ¿no? Filosofía tanto latinoamericana como oriental, como occidental, para poder abrir su carrera, su profesionalismo, ¿no? Porque le quedaba corto ver el mundo en términos de Lacan o de Freud. Entonces, este investigador, filósofo, dice lo siguiente, la nota que salió en página 12, muy interesante. Él dice que pone el foco en la articulación de lo biológico con lo cultural y el mundo digital, tal como ocurre en Experiencia y Sentido Común, su último libro editado por Prometeo y coescrito junto a Bastien Cani. Él vive en Francia, donde vive ahí desde la época de la dictadura, así que se tuvo que exiliar. Y él lo que plantea, ¿sí?, es que hay una multiplicidad de temas urgentes como la colonización de la tecnología y las crisis de la democracia, ¿sí? Una de las particularidades de este pensador es que además de pintar un paisaje actual oscuro, sus palabras tienen algo de luz, ¿sí? Generalmente los pensadores occidentales tienden a ser pesimistas, pero en este caso él hace una crítica a esa visión. Dice, muchos intelectuales se autoentusiasman con el desastre, ¿sí? Fíjate, Alejandra, que generalmente cuando vos ves un análisis en los canales de televisión de esos analistas políticos, casi siempre son análisis negativos, que están planteados desde lo negativo. Es como si no hubiese elementos positivos en la vida, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que todos se están basando en una rama, ¿no? En una estructura de pensamiento que este hombre que estamos contando ahora un poco se contrapone. Y yo creo que es interesante que lo ponga a página 12 como parte de un tema a partir de un día 2 de enero, porque esto hace que los seguidores de página 12, por lo menos, vean que las líneas no son todas negativas, ¿sí? Dice, hay un goce de los intelectuales con respecto al desastre, ¿no? Pero como yo siempre quedé como un tipo de la calle y que siento que hay que salvar a la gente, a los compañeros, cuando era perro, con todos los años en la cana, una de las responsabilidades que tenía era la de salvar y ayudar a los quebrados. Veo un despelote y mucha amenaza, pero a la vez muchas cosas que valen la pena. Estamos viviendo una cosa absolutamente inédita. No sabemos cómo será la sobrevida, la vida en el planeta, pero estamos acá. Hay algo que proteger. Él, este doctor en psicopatología y máster en biología y neurofisiología de la percepción, Vero, autor de 40 títulos y fundador del colectivo Malgré Tout, a pesar de todo, que tiene como objetivo articular la complejidad de la época con el compromiso social y científico. Dice también, le preguntan, ¿en qué sentido este momento es un despelote y es inédito? Dice que la complejidad no es una teoría. Llamamos complejidad a la emergencia de algo que dice no va más, un cierto modo de vivir, producir, de vivirse a sí mismo como individuo que consume, como separado de los otros. Este modo occidental, colonizador, patriarcal, que es el que hizo el mundo, este modo de existir en el mundo no va más, ¿sí? Exactamente, y es lo que percibimos muchísimos con todos los movimientos sociales actuales, con las crisis en los sistemas políticos, que el sistema democrático también está en crisis, pero está en crisis el sistema democrático como fue dado, está en una etapa de superación, está en una etapa de una nueva democracia, ¿sí? En donde donde se mezcla, ¿no?, el hecho de no hay que pensar tanto en términos de izquierda y de derecha, hay que pensar en términos institucionales, la inclusión digamos, de los excluidos, ¿no? ¿Sí? Digamos, hay un quiebre con el tema de los racismos también. Si bien las sociedades racistas existen y van a seguir existiendo, el tema de la inclusión, hoy Lula cuando juró, la imagen que él pone, o sea, hay una contraposición. Bolsonaro se escapa, ¿sí? Se escapa a Estados Unidos, ¿sí? Y se esconde en Estados Unidos y critica a Lula desde ahí y al pueblo brasileño, y dice lo que dice, y además no sigue el protocolo, que es entregarle la banda presidencial, o sea, un símbolo. Bueno, eso representa un pensamiento que queda anclado en el siglo XX, ¿sí? Que es
la figura patriarcal, militar, donde excluye, donde hace uso de las armas, violento, prácticamente inclusive la imagen que da Bolsonaro es una imagen que remite más a los 50 estadounidense, ¿sí? Que al Brasil actual, o lo que busca el Brasil actual, o lo que busca la imagen de Lula, que es incorporar al pueblo. Él le entrega la banda presidencial representantes del pueblo, gente común, ¿sí? Gente común de la diversidad. Una nota al pie, que esto lo analicé yo más desde un lugar psicoanalítico y de la culpa. Yo creo que si bien a Bolsonaro lo eligió el pueblo, lo eligió en una, entre comillas, ilegitimidad, legalidad con ilegitimidad, diría Linz, un politólogo analista. ¿Por qué? Porque, y yo lo tomo, ¿no? Esa idea, porque ellos tuvieron que hacerle un impeachment a Dilma, sacarla, hacer toda una serie de trampas, ponerlo preso a Lula y recién ahí Bolsonaro compite por la selección. Entonces está sucio, como a calzón quitado y con toda la mala palabra. Tiene el culo sucio Bolsonaro, no le puede dar la banda presidencial a quien él con trampas apresó. Y por eso escapa como si fuera un villano del cómic más burdo, de historieta más básica, porque parece un archivillano, un bativillano. Escapa hacia la cobija de un tío Sam, de una idea de tío Sam, mientras que Lula se asocia con todos los países del norte y se asocia con Maduro para empezar a marcar una agenda con Estados Unidos. O sea, lo que hace Bolsonaro sigue siendo de historieta. Es un héroe creado desde la ilegitimidad con una legalidad tramposa en un sistema que se intentó imponer por la fuerza en una democratura ridícula con el lawfare. Entonces, esas son mis palabras. Por eso yo creo que escapa, como va a escapar en algún momento el sátrapa de Macri también. Pero ya escapó. Ya se fue. Ya viajó, ya se mostró por todo el mundo. Así que también época, ¿no? Los archivillanos, estos tipos que se enmascaran cuando no pueden rendir cuentas al verdadero soberano que es el arco, todo el amplio espectro popular. Me gustaría rescatar, Vero, también de esto que decía Pablo, de este gran pensador del que está hablando, el término funcional, porque entre todo esto hay un mensaje de despertarnos. Hay un montón de personas que sí estamos tratando de encontrar ese nuevo sentido, ese nuevo hacer, ese nuevo modo, y no nos damos cuenta que somos reactivos, que seguimos siendo reactivos al contexto, que el contexto impulsa un estímulo sobre nosotros y nosotros reaccionamos, somos reactivos, somos funcionales a esa emisión de pregunta o de estímulo hacia nosotros. Y lo único que hacemos es responder lo que tenemos que responder. Es ser funcionales a ese contexto. Entonces, ese término de funcionalidad, empezar a repreguntarnos cada día un rato, porque en realidad sería con cada acción, pero eso es un montón. Entonces, cada día, al final del día, decir cuán reactivos fuimos, cuántos funcionales fuimos al sistema y a ese lugar obligado de respuesta del que queremos salir. Empezar a encontrar un lugar ahí donde, decir, a ver, ¿cuánto elegí del día de hoy? De todas las respuestas que di, ¿cuántas las elegí? Sí, vos lo que estás contando, que tiene que ver con un poco lo que dice él, el tema de lo que es funcionar, ¿sí? Él es una especie de figura de la contradicción, ¿sí?
Porque él habla de que funcionar es tratar de ser útil, ¿sí? Pero útil, como vos bien decís, ¿para qué? ¿Sí? Útil es una máquina, sirve para algo. Los seres vivos somos profundamente inútiles, ¿sí? ¿Por qué somos inútiles? ¿Para qué? ¿Para quién somos inútiles? ¿Para el sistema? Sí, somos inútiles, porque el amor, Sí. la creación, el arte y la alegría son cosas inútiles para el sistema capitalista. Entonces, él lo que plantea es que hay que ser más inútil. Aunque sea paradójico, dice, el caminante no hay camino, dice, estudié mucho el taoísmo y hay una corriente occidental muy cercana a la India que se llama neoplatonismo. El taoísmo tiene una sabiduría enorme con respecto a no estar pensando en la solución de la cosa y asumir la vida. Chuang Tse tiene todo un texto sobre la utilidad de lo inútil. Funcionar es tratar de ser útil, pero útil es una máquina, sirve para algo. Los seres vivos somos profundamente inútiles, en el sentido de que no tenemos que servir para algo. No Es somos horrible. cosificables. Exactamente, por eso te digo de que lo que está diciendo Alejandra, que tiene que ver con la alegría de la danza, con la incorporación del alma en el cuerpo, para el sistema capitalista siempre va a ser una cosa, si no genera dinero, no tiene utilidad. Eso ya lo sabemos nosotros, porque hace cuántos años que no generamos dinero. Pero Y seguimos viviendo. y seguimos viviendo. Uno puede decir, un crítico hacia nosotros nos diría, bueno, ustedes porque no generan dinero, entonces están buscando algún justificativo. Yo les diría que sí. Sí, estamos buscando justificativos válidos que evidentemente existen, ¿sí? Y que son justamente los medios corporativos los que hacen que esos puentes se corten, ¿sí? Como por ejemplo, como una nota de gracia, el puente que casi se cae de Zárate de Brazo Largo, que hoy un buque petrolero, no sé, de carga gigantesco pasó por ahí y le pegó a una base del puente Zárate Brazo Largo, eso quedó grabado en redes, por favor véanlo, casi se cae el puente hoy, ¿sí? Pero no se cayó, ¿sí? Y no se cayó como tampoco se cayó la alegría que nos generó la escaloneta, ¿sí? Que también hoy, y esto cierro acá un poco de manera colorida mi intervención, el recibimiento de los jugadores argentinos en cada club del cual pertenecen. Pongo al pie lo que vi del Brighton de Inglaterra y del Manchester City de Inglaterra, equipos ingleses, pero especialmente primero el de Brighton, ¿sí? En donde todo el club completo, digamos, con sus empleados, jugadores, recibieron a McAllister como un campeón mundial. Lo recibieron con una fiesta, lo recibieron con la bandera argentina, lo recibieron con los colores de la Argentina, eh, un club inglés, ¿sí? Estamos hablando de un club inglés, recibiendo con honores a un jugador argentino, respetando los símbolos argentinos. Era bueno, ojo, porque todo es política, sí, todo es política y esto también es política. No piensen que el Brixton no está buscando algún ascenso económico y eso seguramente es así. Pero también hay una cuestión simbólica que llega a representar ese jugador o ese campeón a un club de segunda línea, ¿sí? A un club de segunda línea que de alguna manera les transmite un mensaje hacia adentro. Entonces, algo a mí me dice que ese tipo de símbolos nos hacen ver que no todo es negativo y que podemos tener un mundo con lazos mucho más reales y mucho más humanos sin tener que entrar en litigios bélicos ni en rencillas bélicas, que son los elementos de la derecha y la ultraderecha que han quedado en el tiempo y que solamente resta ver, si quieren, una película en Netflix para darse cuenta que siempre están remitiéndose al pasado. Entonces, bueno, eso es todo lo que puedo decir porque ya son y 55 y cierran ustedes, chicas, así que gracias por este programa y te doy la palabra, les cedo la palabra. Ale.
Bueno, me sumo a esto que dice Pablo, que evidentemente ya estamos vivenciando un nuevo despertar y una nueva manera de hacer, que viene con un montón de contenido de alma y sentido, y que por eso están sucediendo estas cosas, porque no han podido acallar, por más que han querido, con ciencias duras, el alma de los seres que late y activa este tipo de acciones o de sentires y los hace visibles. Esto simbólico atraviesa a todo el mundo y lo ven y bueno, y ojalá todos se contagien y empiecen a trabajar más desde el sentido actual, real y no desde algo pasado y viejo como veníamos diciendo. Excelente todo, compañeros. Abrimos este ciclo del 2023 con basta de ser útiles, basta de utilidad. Eso es un parámetro absolutamente capitalista. La revolución está en buscar la vida, lo vital, y en poner al ser humano como ser viviente para sostener al resto de los seres vivientes con conciencia, no en función, sino activar al ser humano con conciencia y a convivir entre toda la flora, la fauna, los recursos naturales, a preservarlos y a tener que buscar en lo ancestral y en la memoria y en la historia que no tiene nada de vetusto. Lo vetusto son estos dirigentes que, como bien dice este filósofo, no se atreven y les conviene más que todo siga tal cual, que siga la megaminería, que siga el extractivismo, apelar al odio como ansiolítico, porque si le das a la gente una herramienta para que descargue la bronca, y de ahí vienen atentados como el que le hicieron a nuestra querida Cristina, que le mandamos un gran abrazo y un gran saludo y seguimos pidiendo con fe democrática que siga habiendo dirigentas en toda nuestra patria grande, como Cristina, como Lula y como todo el progresismo y como todas las nuevas personas que queremos seguir construyendo una patria grande en armonía con los recursos naturales, con los ciudadanos y con todos los habitantes vivos de nuestro planeta. Gracias, compañeros. Esto fue La Chispa Mediática. Si podemos, nos despedimos con el segundo tema que teníamos de Star Cluster. Amor perverso, Diego. Abrazos, @. Gracias. ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal en la puerta de tu casa? Bretonia, la misma cerveza que te